Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Miguel Vega Alvear, él es presidente de la Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches. Pronto va a venir la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y va a reunirse con el presidente Ollanta. Hay una agenda pendiente de integración entre Perú y Brasil. ¿Cuál es esta agenda? ¿Y cuáles son los principales puntos que se van a tratar en la visita? Bien, aquí hay un antecedente importante que es lo que nos puede permitir ver la importancia de lo que ocurre. Nosotros en estos últimos 10 años, que se cumplió los años de la Alianza Estratégica que se suscribió el 2003, en estos 10 años han habido más encuentros presidenciales, ministeriales y empresariales que en los 180 años anteriores juntos. Entonces no estamos viviendo una relación bilateral que se incrementa por la fraternidad, por el incremento del comercio, sino estamos viviendo una etapa de un cambio sustancial en lo que ocurre de la vinculación de los dos países. Entonces uno tendría que preguntarse qué cosa ha ocurrido que en los 180 años anteriores, digamos, no se hizo este esfuerzo. Y lo que sucede es que han sucedido dos fenómenos mundiales que nos han favorecido enormemente. Durante los siglos XIX y XX, el llamado comercio del primer mundo ha estado en la cuenca del Atlántico. La costa este de Estados Unidos, la de Nueva York, las que fueron las 13 colonias y los países europeos. Entonces, para un país como Brasil, comerciando en la zona atlántica y con una, digamos, ubicación geográfica extraordinaria, ha vivido en ese escenario, mientras nosotros al otro lado, en el Pacífico, vivíamos fuera de costos logísticos para acceder a ese primer mundo. Entonces, cuando nosotros fuimos el país del oro, de la plata, o del guano, o del salitre, entonces solo cuando el canal de Panamá se construyó y entró a operar en 1916, ese paso logístico permitió entonces que tuviéramos barcos que llegaran a ese primer mundo del Atlántico. Y entonces el Perú expandió el algodón, el azúcar, el café, el cacao, la minería se expandió en el cobre, el plomo, el zinc, hasta los años 60 que llegó la harina de pescado. Entonces, esos fueron los grandes commodities que movieron el comercio exterior del Perú. Y luego nosotros en el periodo industrial empezamos a sufrir, digamos, las limitaciones. Pero ¿qué ocurrió? Que desde la última parte del siglo XX, digamos desde los 80, China comienza a aparecer. Ya no pues era solamente el Japón o los llamados tigres asiáticos como Corea del Sur o como Singapur o como Tailandia, sino que China es como un imán que hace que el siglo XXI amanezca en una migración del comercio del primer mundo del Atlántico al Pacífico. Y eso entonces se refleja en que la costa oeste americana, la de California, es hoy día más dinámica que la costa este, que hoy día China ya es el primer mercado comercial del Perú en el mundo, para Brasil también, para Chile también. Y hoy día ¿China representa el primer mercado de exportación de Brasil? Sí, claro. Claro, el movimiento económico ha tomado esa envergadura. Entonces, esta migración ha hecho que el Pacífico, y ahí estamos nosotros siendo una ubicación estratégica, y lo segundo, y es que esta crisis financiera del 2008 genera otra realidad que también favorable para nosotros, porque esta crisis se produce en el primer mundo, que está en el norte. Así es. Y como consecuencia de ello, los flujos de recursos han empezado a migrar al sur. Y entonces resulta que estas dos circunstancias nos colocan en una situación excepcional de ser una plataforma industrial en el Pacífico y de tener, digamos, una fuente de recursos que antes no accedíamos. Entonces, cuando se firma la alianza con Brasil, encontramos varias situaciones por resolver. Primero, nosotros, para poder atender la demanda de empleo, no hay que olvidar que el 80% de la población peruana es menor de 36 años de edad. Somos un país antiguo, pero habitado por una inmensa mayoría de jóvenes.
la estructura productiva del Perú de hoy no podría dar una respuesta certera de trabajo a esa juventud creciente. Hay que industrializarse más rápido. Y no podemos industrializarnos más rápido porque tenemos un mercado interno pequeño. Entonces nosotros teníamos que apostar a que quién de nuestros vecinos podía darnos el mercado que no tenemos. Y eso es lo que fue Brasil. La motivación de tocar las puertas de Brasil. Y obviamente Brasil tenía que preguntar, ¿y a cambio de qué? ¿No? Que porque ustedes son un mercado chico, nosotros le damos el mercado arancel cero para que ustedes puedan desarrollarse industrialmente. ¿Y ustedes qué? Entonces nosotros les decimos, mira, nosotros hoy día hemos tenido que buscar en el mundo el mercado que no teníamos. Entonces tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con el Canadá, lo tenemos con la China, estamos en la negociación con el Japón, lo hemos hecho con Singapur, ahora vamos a entrar en la Transpacífico con Australia. Entonces, ¿por qué no piensen ustedes en poner sus industrias aquí en el Perú y desde el Perú compiten en estos mercados que ustedes no podrían hacerlo de la misma forma, porque son ellos ahora los que tienen que usar el canal de Panamá o irse por el estrecho de Magallanes o buscar otras formas de conexión. Entonces, estas dos circunstancias han generado por fin que tengamos un entendimiento que produce un fenómeno extraordinario, porque de la filosofía de la integración siempre se ha buscado como el fin superior que realmente los más pobres sean los que más se benefician. Entonces, ¿qué sucede? Que por la misma, digamos, actividad comercial, las ciudades más desarrolladas de los países son las ciudades de la costa, porque son los que tienen acceso a los puertos y al transporte marítimo, que es el más barato digamos, en el transporte. Entonces, las ciudades del Perú, del Pacífico, son más prósperas que las del interior. Y en Brasil, las ciudades que están hacia el Atlántico en la costa, les sucede lo mismo. Entonces, los más pobres de Brasil son los que están más a la frontera con Perú. Y los más pobres del Perú son los que están más pobres de la frontera con Brasil. Pero cada uno viviendo para su lado. Entonces, el que haya un productor en la frontera de Brasil hacia el Perú, para comer tiene que comprar de lo que viene de la costa y tiene que agregarle el flete. O sea, el más pobre paga más caro. Y si produce algo, tiene que descontarle el flete para que vaya a los mercados de consumo. O sea que recibe menos de lo que producen al otro lado y viceversa. Pero al voltearnos y dejar de vivir de espaldas y abrazarnos fraternalmente y decir, trabajemos juntos, el costo de... Estamos realmente, al voltearlos, haciendo que esas poblaciones más pobres ahora tengan las más grandes oportunidades. Y entonces, para eso se dijo, hagamos las carreteras, para empezar. Luego vamos a tener que hacer ferrocarriles. Luego vamos a tener que incrementar las frecuencias aéreas directas. ¿Existe un plan específico sobre esa evolución en el crecimiento de la conexión? En el año 2000, en Brasil, cuando todavía estaba el presidente Cardoso, inició un plan sudamericano. Porque hay una realidad que es, Brasil tiene 10 fronteras en Sudamérica y el Perú 5. Somos los dos países con mayores fronteras. Si nosotros logramos esta integración, vamos a poder crear una infraestructura sudamericana. Somos una región que es un territorio casi el doble de China, tenemos más población que Estados Unidos y somos la región de mayor biodiversidad del planeta. Entonces, solos somos muy pocos. Del tercer mundo, del segundo mundo, ninguno del primero. Pero si nos unimos, seríamos una región futuro camino al primer mundo. ¿Hay una agenda clara que se haya trabajado en algún momento? Claro, entonces la agenda inicial se llamó el Plan IRSA, que era infraestructura, infraestructura regional para la integración de Sudamérica, ¿no? Entonces, esto está con un perfil de no solo las carreteras, puertos, interpuertos, pensar en ferrocarriles, interconexión de electricidad, homologación de los sistemas de televisión digital. Todo eso fue un escenario que se consignó en la Alianza Estratégica del 2003. Entonces, a la pregunta inicial, ahora esta visita que hace la presidenta de Brasil el próximo lunes, ¿qué decimos? Primero, un balance de lo ocurrido en 10 años.
Entonces, para eso vino el expresidente Lula, que él durante 8 años gobernó de estos 10. En ese balance se pudo decir, construimos la interoceánica del sur, hicimos el eje amazónico llegando a Yurimaguas, estamos con pendientes de resolver el tema de la conexión Pucallpa y Cruzeiro do Sul, hicimos el convenio para evitar la doble tributación, Brasil bajó a cero su arancel íntegro para que el Perú pueda exportar, comenzaron a venir las inversiones brasileñas al Perú y sus más grandes corporaciones ya están aquí, pero se dijo, y ahora viene la agenda pendiente. Pero esa agenda pendiente tiene que ser suscrita por quienes están gobernando. Y ahora tenemos esta visita el lunes. De acuerdo. Entonces decimos, ¿qué se podría esperar? Entonces yo digo, bueno, ahora hay que ir al tema energético, de ver cómo resolvemos el tema, porque no podría el Perú competir en este Asia-Pacífico si no tiene un socio industrial tecnológico como puede ser Brasil o como ahora los miembros de la Alianza del Pacífico que hemos suscrito Colombia, este acuerdo, Chile. ¿no? Colombia, Chile y México. México. Pero el Perú tiene hoy día un potencial energético que, digamos, de 5.000, 6.000 megavatios. Si el Perú duplica su Producto Bruto, no hay que olvidar que el Perú del 1970 al 2000 tardamos 30 años en duplicar el Producto Bruto. Nuestro promedio de crecimiento era 2.1, 2.2 anual. Ahora el Perú del 2000 al 2012 ha elevado 4 veces su Producto Bruto en 12 años. Y si todo marcha sin tropiezos, deberíamos, de aquí al 2020, duplicar el actual Producto Bruto. Lo cual implica una necesidad de energía para poder crecer. Que el Producto Bruto del 2020 va a ser 8 veces de tamaño lo que era el 2000, a diferencia de lo que pasó del 70 al 2000. Entonces, pero sin energía todo se queda en promesa. Entonces, ¿Y cómo aporta Brasil con respecto a la energía en Perú? Bueno, específicamente. Ellos tienen capitales, tienen tecnologías, tienen formas y tienen también maneras de poder integrarnos para favorecer un plan regional sudamericano. Porque nosotros tenemos hoy día acuerdos con Ecuador y tenemos una cooperación muy sana. Hay intereses de hacerlo con Colombia. Sí, Chile está demandando electricidad. Sí, con Bolivia tenemos que hacer entendimientos con Brasil. Estratégicamente lo importante es el tema de tener de alguna manera conectividad con los países vecinos para que esa energía pueda compartirse. Porque el Perú es uno de los países más ricos de la región en su capacidad potencial de producir, porque tiene un potencial hidroeléctrico de 60.000 megavatios, pero tiene una Amazonía que requiere pues un desarrollo sostenible, con mucho cuidado, que nos está demandando una visión de 30 o 40 años para darnos cuenta cómo inteligentemente aprovechamos nuestro espacio geográfico. Para el tema de generación de energía y poder soportar el crecimiento en los próximos años, que sin energía no se va a poder hacer, una de las fuentes de energía más importantes es la hidroeléctrica. Es uno de, en el plan maestro debería ser una de las prioridades, atrayendo el know-how brasilero en el Perú para hacer hidroeléctricas. Por supuesto, en el año 2010 suscribimos en Manaos un acuerdo energético que promovía la generación de unas 15 hidroeléctricas que podrían atender la demanda de aquí al 2030 que tendría el Perú para sostener este desarrollo productivo. Incluso Brasil podría comprar hasta 6.000 megavatios de excedentes de exportación, si es que al Perú le interesara. Hay la capacidad tecnológica para hacerlo, hay los capitales, hay la voluntad. Entonces, estamos entrando a una política de Estado donde las grandes soluciones de energía, ferrocarriles, hidroeléctricas, el aprovechamiento del gas, la petroquímica, el etanol, el desarrollo del eje del cacao, del café, son 5, 10, 20, 30 años
y eso es lo que tenemos que apostar. Lamentablemente no lo podemos retener más porque entiendo que tiene una cita muy importante en los próximos minutos que tiene que ver justamente con este tema. Bueno. Señor Miguel Vega Alvear, muchas gracias por venir a Punto Económico, y es importante en todo caso entender qué tan estratégico es Brasil como socio y cuánto nos podría ayudar para el desarrollo de los próximos años en el Perú. Muchas gracias nuevamente. Gracias, y volvemos en la tercera parte del programa para hablar con Marta Zúñiga. Ella es jefa de proyectos del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del Pacífico. Volvemos.